el títol de la seva presentació, 4 certezas i un objetivo. Abel Lacalle, molts de vosaltres el conegueu, és jurista, és professor de la Universitat d'Almeria, és vicepresident de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i porta molts anys alimentant-nos d'arguments i, quan cal, també d'accions jurídiques front als tribunals o front a un toque, perquè gràcies a ell algunes accions d'aquest caire o alguna queixa del Parlament Europeu han eixit endavant. Todos tenemos una idea de cuál puede ser el problema del agua. Y si todos ustedes dijeran, y piénsenlo ahora, cuál es el problema del agua, llegaríamos a ver que el problema del agua es muy diverso, porque todos ustedes verían una perspectiva no exactamente igual. Entonces, lo primero es que es un problema complejo. Estábamos acostumbrados a enfrentarnos a problemas que un solo técnico podría resolver, un ingeniero, por ejemplo. Pero en la actualidad los problemas son complejos y se trata de la interacción de distintos saberes y conocimientos los que pueden dar como resultado una respuesta adecuada. No es algo que pueda saber una sola masa de conocimiento, un solo experto, ¿no? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo la primera norma codificada de aguas que duró mucho tiempo, hasta el año 85. En el año 85 se dictó la Ley de Aguas española, la actualmente vigente, y la Directiva Marco de Aguas comprende un cambio en ese modelo. Sería en esos hitos que ha habido desde 1800, de finales del siglo XIX, el año 85, y en el 2000 la Directiva Marco de Aguas, que se ha adaptado incorrectamente en España en el año 2003. Esta es la respuesta, que trata de englobar todas las normas que había anteriormente en materia de aguas. Y además es una decisión hecha por 27 estados y que es obligatoria para todos los estados de la Unión Europea. Este patrimonio ecosocial recoge en la propia directiva por primera vez el concepto de ecosistema. Estábamos tratando el río en la ley como un mero canal de recursos, pero no como un ecosistema, como algo que integra la vida y que nos permite vivir. Y esto ya está recogido en la ley. Es importante que la ley se haga eco de ese conocimiento científico que es concebir la vida como relaciones entre seres, ¿no? Entonces, esto es incompatible como la idea de que el agua es algo distinto a nosotros. Si no consideramos que somos parte de la biosfera y que la biosfera, decía hace poco un representante de la Comunidad de Madrid, que el río tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del río. Esto es una corteza de miras. Si una persona no es capaz de ver que depende del ecosistema y que en la medida que el ecosistema no pueda sostenerlo, la especie no va a poder, la especie a la que pertenece no va a poder vivir en ese ecosistema, es una torpeza, es una visión cortoplacista que no va a llevar nada más que a un perjuicio de las generaciones futuras. ¿De quién es el agua? El agua no es de nadie, es algo ubicuo, que está en todas partes. Pero eso choca con nuestro propio acercamiento a la realidad. ¿Por qué? Estamos dividiendo los ríos. Los dividimos por comunidades autónomas, los dividimos por provincias, por ayuntamientos. Y esto es lo que trata de salvar la Directiva Marco de Aguas, cuando dice que tiene que haber una coordinación entre estados que tienen un mismo río y entre comunidades autónomas. Decía hace poco el secretario de Estado, se quejaba el secretario de Estado de Medio Ambiente de que había muchos problemas en el Júcar porque el Estado y la comunidad autónoma pues suponían dos autoridades que tenían competencias.
en la Unión Europea, el representante de la Comisión lo que le dijo es: bueno, acabo de llegar de una conferencia donde se han puesto de acuerdo en el Danubio, y son personas que han tenido guerras entre sí. Unas personas que han tenido guerras entre sí se ponen de acuerdo, y aquí una comunidad autónoma y una administración del Estado que son de un mismo Estado no se ponen de acuerdo. ¿Es más difícil? El río que ya no es el del año 48, donde podíamos bañarnos, incluso beber o pescar anguilas, ¿no? Sino el río que tenemos hoy, en el que con mucho cuidado le diremos a nuestro hijo que no se bañe por saber qué es lo que le va a pasar. Es incompatible, evidentemente, con esa percepción que se tiene de la participación pública como una chorrada, ¿no? Como algo absolutamente accesorio, ¿no? Que es gran parte de ese criterio de participación en el que solo caben hidroeléctricos y regantes, ¿no? Y esto también tiene otro elemento. Si es de todos, esto también debe entrar en la recuperación de costes, en lo que yo pago por el agua. Porque se ha demostrado que como consumo, como sistema en el que consumimos el agua, si el agua no nos cuesta de una forma proporcionada al deterioro que estamos causando en el medio natural, estaremos despilfarrando. La certeza de que el agua es vital nos lleva a dos deberes: uno, de considerarla un patrimonio, y otra, de priorizar su protección. Que es ubicua, y por tanto está en todo lugar, nos lleva a que debemos de coordinar internamente nuestros poderes para que la protejan, y que entre los estados deben de haber una cooperación para lograr esa protección. Y además de que la gestión debe integrar todas las aguas, y todos esos ámbitos. Que es finita y frágil, esa certeza nos lleva a también dos deberes. Uno, prevenir todo deterioro adicional para que no se siga deteriorando, y proteger y mejorar las más. No es algo que implique solo a España, 27 estados. En la actualidad, según nos decían el otro día, 9 estados ya han aprobado sus planes, otros 9 estamos a medio camino, y el resto no se sabe, no contesta, ¿no? Pero fíjense que es una decisión común, y todo esto entra en un ciclo en el que en el 2015 tendremos, espero, el buen estado de las masas de agua, y en el 2019 se revisará esta norma. Es una norma que afecta a todos los estados y que tiene un programa fechado con determinados logros que tenemos que ir consiguiendo en el tiempo. Esta programación hace que no sea una mera norma de voluntades, no, estamos hablando de hechos concretos que tienen que cumplirse. Y eso es lo importante, con un elemento fundamental, y es que ya no vamos a hacer la obra pública como principal elemento, sino lograr la sostenibilidad de un sistema. Y en que la protección ya no es solo la calidad, sino los ecosistemas en su totalidad. Una participación pública en la que no es tú me contestas a este documento que yo te lanzo, no, voy construyendo el plan hidrológico contigo. Esto en realidad no se está haciendo, pero es la obligación. Y además una economía en la que antes se olvidaba quién tenía que pagar. Pagaba el rey, como decía Pedro Rojo, ¿no? Pues ahora no, ahora se trata de hacer transparencia de los costes, y si tenemos que subvencionar a alguien, que lo sepa. A cabo, y podemos hablar y responder a preguntas, o como quieran, tener un debate de cualquier cosa que crean. Muchas gracias por su atención.